Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos por fin de vuelta a Me asustas, pero me gustas. ¡Yay! Su podcast de confianza, de amor al horror y todas esas otras cosas bonitas y horrorosas. ¿Estás emocionada de estar aquí, Mariana? Estoy muy emocionada. Estaba callada porque ya perdí la costumbre. Ya no sé qué hacer, pero estoy muy emocionada. ¿Esto es un podcast? ¿Como un programa de radio? Algo así, pero qué emoción que ya estamos aquí en la segunda temporada. La verdad es que extrañaba mucho grabar. Y pues bueno, nos tomamos un break que necesitábamos, sobre todo porque muchos de ustedes saben que empecé un Patreon, lo cual significa para mí grabar más videos de lo que estoy acostumbrada, generar materiales extra para quienes están suscritos al Patreon, y yo Hacer otro necesitaba podcast. realmente un tiempo para ajustarme como a esta nueva realidad de mi vida, pero extrañaba mucho grabar, extrañaba mucho a los asustados que no nos dejaron de comentar en redes sociales todo el tiempo. A fines de año, cuando Spotify sacó las estadísticas, un montón de gente nos dijo que fuimos su podcast más escuchado del 2020, y bueno, eso nos hizo muchísima ilusión y nos dio como todo el push que necesitábamos para planear esta segunda temporada. Sí, de verdad, muchas gracias a todos por tenernos al menos paciencia y también todas las personas que nos echaron una bonita palabra al final del año, de verdad nos ayudó mucho. Venimos más recargados, pienso, venimos con un formato un poquito, el mismo formato de siempre, pero van a haber algunos cambios que va a haber aquí. También es buen momento para decirles que una vez al mes estaremos compartiendo historias de terror de ustedes. Probablemente sea un episodio un poco más corto que el resto de los episodios del mes, pero este es su momento. Escríbanos sus historias. Mientras más carnita le quieran poner, mejor. Nosotros vamos a estar contactándonos con ustedes. Y si no salen en el podcast, puede ser que sea porque van a salir en otras sorpresas que tenemos adelante. Entonces... Ay, sí, es mi parte favorita, honestamente. Leer sus historias es lo que más me gusta. Y creo que a ustedes también les gusta mucho. Entonces, por eso decidimos tener como este episodio recurrente para poder, pues, compartir con el mundo estos horrores. Sí, pero el resto de las semanas tendremos nuestros temas de variedad, de horror. ¡Yay! Nuestras bonitas caritas viéndonos por videollamada, aunque ustedes no las puedan ver por el momento. Por el momento es clave. Por el momento. En algún momento lograremos generar todo ya seremos un show en vivo, yo qué sé, pero vamos por muchas cosas, vienen muchas cosas padres, vienen sorpresas, nuevos proyectos y poco a poco les iremos contando más. Pero dejemos tanta introducción críptica para saber cómo estás. Yo estoy muy bien. El día de hoy me dediqué a hacer limpieza a fondo. O sea, así me puse a tallar la tina, o sea, limpié como de verdad a conciencia, ¿no? Y parte de lo que hago cada vez que limpio, que probablemente muchos de ustedes también hagan, es que tengo mis playlists claves. Ajá. Y la verdad es que cuando estaba en México, pues como que escuchaba pues la música que siempre escucho, pero ahora, desde que vivo fuera de México, es el momento en el que me sale lo mexa, así, y pongo como todos los éxitos de Juan Gabriel, todas las cumbias de Los Ángeles Azules. Entonces, Exa que se respeta. exactamente, o sea, pobres de mis vecinos, porque además, o sea, si algún día ustedes tienen la desgracia de escucharme cantar, van a llorar, pero estaba yo ahí cantando. ¿De qué hablas? Ya te han escuchado Tienes cantar. toda la razón, entonces ya saben a lo que se enfrentan mis vecinos, y estaba yo, eres secreto de amor, secreto. Sí, y bueno, lo bueno es que no entienden las letras, pero sí ahí estaba yo destrozando a Joan Sebastián, a todas. Pero eso me dejó con un muy buen ánimo. Y hablando de ese sentimiento pues tan mexicano,
el tema de hoy va a ser muy mexicano también. Vamos a estar platicando de la mano peluda, que ahorita voy a ahondar más en ello, pero primero, Ramón, cuéntame tú, ¿cómo estás? No, pues eso es un icono de la cultura mexicana, la Totalmente. mano peluda. Yo estoy muy bien. Yo nada más te imaginé también como con tu playera de los Pumas, así como ya viviendo toda la fantasía mexa en el extranjero. Así es. No sé si cualquiera de ustedes que haya estado en el extranjero podrían estar en un pueblito en China y verían a una persona con playera de los Pumas visitando ahí. Este, Déjame en paz. sí, no, o sea, es la representación mexa. O sea, y puede ser de otros equipos, pues, pero por alguna razón siempre me ha tocado a mí que sea alguien de los Pumas. No sé cuál sea la correlación ahí. Estás traumado nada más porque tu novia le va a los Pumas. Mm. No todos le pueden ir a los poderosísimos Tuzos del No tienen Pachuca. ni idea, o sea, esto no es el tema del programa, pero una vez casi cortamos porque los Tuzos del Pachuca le ganaron a los Pumas. 4-1. Pues el último partido que jugaron, en la última liguilla, ganaron los Pumas, déjame recordarte. Pero Es sí, o sea, yo correcto. me enojé muchísimo porque Ramón me lo estaba echando en cara así en súper mala onda, así 4-1, 4-1, y le dejé de hablar, o sea, literalmente creo que apagué el celular así como de, nah, nunca le hago eso, o sea, y ese día sí, casi arde la relación en llamas. Sabes que lo entiendo. Pero no hablaré de deportes porque este podcast se va a poner muy De diferente. acuerdo. Pero sí, en general estoy bien. Estoy muy emocionado de estar aquí. Estoy muy emocionado por este tema porque esto es algo de lo que de verdad creo que tú sabes más que el 99% de las personas. Sí, ahorita van a recibir una masterclass sobre la mano peluda. Más o menos, más o Ah, menos. no, o sea, rara vez he conocido de alguien que se sepa casos específicos de la mano peluda, que es algo más o menos lo que vamos a Ujú. hacer ahorita. Y bueno, si quieres vamos a empezar. Creo que ya es muy buen momento y ya hemos hecho esperar a nuestros escuchas demasiado tiempo como para que aparte nos escuchen hablar de fútbol. Lo bueno tarda, pero creo que van a disfrutar este episodio. Y pues sí, creo que es Así es. necesario hacer una introducción porque tenemos escuchas que no son de México y a lo mejor están diciendo qué demonios es la mano peluda, ¿Qué ¿no? es esto? La mano peluda es un programa de radio que empezó en el año de 1995 a transmitirse en la radio mexicana. Y me parece que, no recuerdo, o sea, si fue la mano peluda tal cual la que empezó en el 95 o su antecesor, que se llamaba por alguna extraña razón la mano pachona. Y Si de por sí la mano peluda ya es albur si eres mexicano. yo la verdad es que nunca he entendido bien por qué se llama la mano peluda, quién escogió el nombre, o sea, no lo sé. Eso es, si alguien sabe esta historia, por favor cuéntenmela, porque no he podido encontrar como de dónde viene el origen del nombre, ¿no? Pero bueno, este programa de radio básicamente en lo que consiste, porque además creo que originalmente salía a una hora así súper extraña, como a las 3 de la mañana, algo así. Empezó como un show de radio en el cual las personas hablaban a contar historias paranormales que les hubieran pasado. Y entonces, bueno, el locutor las escuchaba y las comentaban y ya está. El programa empezó con un conductor que se llamaba, o se llama, la verdad no sé si siga viviendo, Rubén García Castillo. Pero el conductor que realmente haría historia en este programa es Juan Ramón Sáenz, quien llegó a sustituir a Rubén García 4 años después, en 1999. Y desde entonces el señor Juan Ramón Sáenz se volvió una institución hasta que tristemente falleció, que es algo de lo que vamos a platicar el día de hoy también, porque su muerte está envuelta un poco en este misterio de la mano peluda. Y bueno, ¿tú Rayos. sabías, Ramón? No sabía No esto. sabías, ok. Y, Mira, te voy a decir lo que sé de la mano ajá, peluda. Lo que se me ha pegado de estar contigo. ajá. Y esto también es para contextualizar a cualquier escucha que no lo conozca. Hubo un momento en los 90 en donde no había recreo en el que no escucharas de que alguien escuchó la mano peluda como a escondidas de sus papás
y escuchó tal cosa y había tal susto y resulta que todo esto y era como las historias que se contaban junto a la historia de que tu escuela era la habían construido encima de un cementerio, era casi exactamente así. Y la niña que se aparecía en los baños. Típico. Exacto. Sí. Pues mira, la verdad es que si a mí me preguntas cuándo fue la primera vez que escuché La Mano Peluda, no estoy segura, no lo recuerdo, probablemente estaba yo muy chica, pero es un programa de radio que tiene para mí una carga emocional interesante porque es algo que yo asocio totalmente a mi papá. O sea, mi papá fue quien me introdujo a La Mano Peluda y ha sido como una actividad padre-hija. Que para mí es muy importante, ¿no? Entonces creo que por eso le tengo todavía más cariño a la mano peluda. Y creo que como lo escuché por primera vez fue en la radio del coche de mi papá. Y fue algún día que él me fue a recoger y él la venía escuchando, ¿no? O sea, mi papá tiene familia en provincia mexicana, entonces muchas veces maneja y regresaba ya a la Ciudad de México bastante noche. Entonces él venía escuchando La Mano Peluda en las madrugadas, ¿no? Después lo movieron, ya no era tan tarde, pasaba como a las 11 de la noche o algo así, los fines de semana. O a lo mejor pasaba hasta cada día, la verdad es que no me acuerdo exactamente, les estoy hablando además obviamente de hace muchos años ya. Y bueno, y recuerdo que como mi papá sabía que a mí me gustaban todas estas cosas de fantasmas y demás, él fue el que me contó. Y como yo estaba chica y pues a esa hora yo ya solía estar dormida, él luego me contaba las historias. Al día siguiente me decía, es que habló un tipo, un pelado, mi papá dice un pelado en vez de un... Es que habló un pelado y empezó a decir que había visto, que veía por ahí a unos... como chaneques y no sé, entonces me contaba siempre así todas las historias de La Mano Peluda y a mí me encantaba. Y mi papá yo creo que él es un poco más como yo en cuanto a que se cree en estas cosas sobrenaturales. Mi papá cree ciegamente en los ovnis, pero los fantasmas como que le generan todavía como un poco de incredulidad. Pero él me decía que cuando escuchaba a las personas que llamaban a La Mano Peluda, la verdad es que la emoción que le ponen cuando están contando, ¿no? Muchas de estas personas lloran cuando están contando sus historias, se escucha verdaderamente, pues sí, lo mal que lo están pasando, ¿no? O que están como recordando estas cosas horribles que le sucedieron. Y eso para mi papá era como lo más poderoso de este programa, ¿no? A veces me decía, hay otros que te das cuenta que la verdad se lo están inventando en el momento en el que están hablando y esos no le gustaban mucho. Pero otros, decía mi papá, que en verdad el escuchar cómo estaban de afectados era lo que a él le resultaba como tan interesante y que le causaba escalofríos. Entonces, bueno. Y creo que eso es parte de, ¿no? O sea, el hecho de que las historias, pues no sabes qué vas a recibir, porque todos son llamadas y todo va a ser, igual iba a ser alguien que a fuerzas quería salir en la radio, o que, pues no sé, juró que vio a la bruja y era una sombra, o yo Definitivamente. Qué sé. Y luego hay historias más intensas. Y por ¿no? ejemplo, algo que ahora yo puedo como analizar un poco desde la carrera académica que tengo en este momento, es que es muy difícil cuando tú estás contando una experiencia paranormal, muy rara vez funcionan estas experiencias como si estuvieras leyendo una historia de un libro, ¿no? O sea, hasta es cuando tú hablas, no hablas como se escribe un texto, ¿no? O sea, no hay una estructura realmente y muchas de estas experiencias no tienen una secuencia, un orden lógico, es como... Ay, puede ser que alguien te cuente que vio una sombra y eso es todo y ya, ¿no? O sea, no hay nada más a la historia, no hay una causa de origen, muchas veces fue la sombra y ya está. Entonces, sí tiene mucho que ver como la emoción con la que la gente está transmitiendo esta experiencia que tuvieron. Y en eso creo que es clave el conductor. Yo creo que por eso Juan Ramón Sáenz se volvió tan importante para este programa, porque algo que yo siempre admiré de él es que en verdad escuchaba, aunque fuera el relato más que te pudiera parecer, no sé, como intrascendente, los escuchaba a él todos con un mismo respeto siempre, o sea, nunca sentías que les estaba dando el avión a las personas que hablaban de verdad, o sea, una persona que te hacía sentir escuchado y que siempre tenía algo que decir a tu relato. Entonces yo creo que por eso a la gente le empezó a gustar tanto, por la forma en que él nunca se sintió así como que
pues sí, como que te daba el avión, así como, sí, ok, y ya, ¿no? No, o sea, de verdad tenía muy desarrollada como esa cualidad de ser un buen escucha y de hacerte preguntas que te hicieran sentir que él estaba como interesado en lo que tenías que contar. Entonces, Como un buen reportero, pues, si lo toma como esta es una realidad que me están contando y yo la tengo que documentar. definitivamente, y con muchísimo respeto a las personas que les estaban llamando y a su audiencia, ¿no? También, entonces yo creo que por eso se ganó tanto el cariño del público que hasta la fecha, porque La Mano Peluda en el 2018 se canceló, pero ahorita otra vez la pueden escuchar, ahorita pasa en el radio en México en el 1470 de Radio Fórmula en AM a la 1 de la mañana. O las pueden Órale. escuchar también, no es cierto, perdón, a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana en el 104.1 FM. Igual pueden buscar La Mano Peluda en YouTube y tienen un canal oficial. Y ahí están subiendo los programas constantemente, ¿no? Pero ya obviamente pues no es Juan Ramón Sáenz porque pues falleció. Pero sí, entonces bueno, esa es La Mano Peluda, ¿no? Así a muy grandes rasgos. Y creo yo que por lo que es tan importante es como decía Ramón, ¿no? O sea, en algún punto se volvió un ícono de la cultura pop mexicana, porque todo mundo escuchaba esos casos, en verdad se empezó a volver como súper popular, un poco de boca en boca, yo creo, ¿no? Y se volvió tan popular que los casos que vamos a discutir el día de hoy, realmente fue un poco difícil escoger estos casos, pero son casos que a mí me gustan porque están grabados en el imaginario colectivo mexicano. O sea, si eres fan del horror, si eres fan de lo paranormal, al menos has escuchado el nombre de estos casos. O sea, quizá no sabes exactamente de qué se tratan, pero sabes que existen. Y creo que eso es súper único de La Mano Peluda, que La Mano Peluda realmente creó una mitología de lo paranormal en México. Y por eso a mí se me hace Claro. como tan importante y un programa que sigo queriendo tanto, ¿no? Hasta la fecha. Y que van a encontrar en Spotify. Hay gente que está resubiendo estos casos. Pueden ustedes escucharlos. Estos tres que vamos a discutir el día de hoy, los tres están disponibles en Spotify y en YouTube. Entonces, no hay pierde. Y se siguen haciendo videos y otros podcasts incluso han comentado como estos casos y sobre todo el tercer caso del cual vamos a hablar. Pero bueno, eh, pues voy a empezar con el primer caso. Ok. Sí, vamos. El primer caso es un caso que se conoce como la casona de Fidel. ¿Habías escuchado de este, Ramón? Ujú. La casona de Fidel. No, nunca. Ok. Qué mentiroso porque yo te intenté llevar una vez, pero yo creo que lo bloqueaste de tu cerebro. La co- ¿Es la que está en la En Condesa? la Roma. En la Roma. Ya sé que se dañó con el temblor, ¿no? Exactamente, exactamente. Ya, Bueno, este ya. es un caso bien interesante porque la verdad es que yo he intentado encontrar evidencia de que la gente sabía que esta era una casa embrujada antes de que saliera en La Mano Peluda, pero parece ser que no es así, parece ser que La Mano Peluda fue la que la convirtió en uno de esos lugares paranormales ahora que todo amante del terror sabe que existen en la Ciudad de México. La verdad es que no sé si sigue en pie, como dice Ramón, en el sismo del 2017 se dañó muchísimo, de por sí ya estaba muy mal la casa, pero en ese último Ujú. temblor ya estaba así a dos de derrumbarse. Y fue en una calle que se cerró y todo eso, me acuerdo muy bien. Así es. Bueno, pues este caso de La Mano Peluda es interesante porque Juan Ramón Sáenz no está transmitiendo desde el estudio. Él va a la casa tal cual y el programa se graba ahí, ¿no? Están a través del teléfono. No va él solo, va con otras dos personas. Y estas personas son como una especie como de chamanes, no sé cómo llamarles, llevan una campana tibetana que está bendecida por el Dalai Lama y el Papa Juan Pablo II para no dejar Ándalas. ninguna opción. ¿Qué tal, Para cubrir todas las esquinas, todas las... Sí. Exactamente. Y pues desde que llegan a esta casa, ellos dicen que la persona que los mandó a llamar no quiere revelar exactamente cuál es la ubicación de la casa, pero obviamente pues la gente
se da cuenta, la gente habla y todos ya sabemos qué casa es. Y la única historia que nos dan ellos es que en esa casa, en los años 70, vivía una pareja de ancianos. Y estos ancianos le abrieron las puertas de su hogar a su nieto. Su nieto era un muchacho que había caído en muy malos pasos, estaba en temas de drogas, pero no solo eso, sino que también se empezó a meter con el satanismo. Y entonces este muchacho llamado Fidel empezó a realizar, de acuerdo al programa, misas negras en la casa y hacía como iniciaciones satánicas y todo tipo como de cultos extraños ahí, sin que los pobres abuelos supieran, ¿no? En lo que estaba metido este muchacho. Y pues la cosa llegó a tal punto que Fidel, un poco en esta vorágine de drogas y Satanás, acabó matando a sus abuelos. Y supuestamente les atravesaron como si fueran vampiros, casi los atravesaron con una estaca, así los encontraron. Esta historia es tan metal. Es muy metalera, sí. Y luego Fidel se colgó. Entonces, bueno, se supone que encontraron la escena del crimen y todo, y fue un escándalo. Yo la verdad es que he intentado buscar en los periódicos, a ver si encuentro como evidencia de esto, no he encontrado nada. Pero la persona que contactó a Juan Ramón Sáenz era la dueña de la casa en ese momento. Una mujer que en verdad batalló mucho para poder conseguir las escrituras de esta casa, pues cuando se murieron los viejitos, no dejaron testamento. Entonces la casa estuvo como en un limbo legal durante mucho tiempo. La clásica de los terrenos de los tíos. Y los terrenos de los tíos, exactamente, ya sabes. Y pues más que está en una ubicación tan bonita y estratégica de la Ciudad de México, ¿no? Y que subió bastante su valor. Exactamente. Con los años. Y bueno, resulta ser que finalmente esta señora, que no sé bien cómo estaba relacionada, no sé si era como hija de estos viejitos o otra nieta, o no sé bien, pero tenía que ver con esta familia, logra hacerse de la casa y ella y su marido se mudan. Y no pudieron pasar más de una noche ahí, porque dijeron que las manifestaciones paranormales eran tales que no había manera, que por más que ellos habían intentado también contratar, albañiles, personas que repararan la casa, nadie se atrevía a entrar. Oye, y les aparecían tarántulas y... y había terremotos sospechosos en la casa. Tipo Amityville. Un guerrero azteca. Tipo Carlos Trejo. No, tipo lo que la gente cuenta. También. Vayan a ver el video de Mariana sobre lo que la gente cuenta si no saben a qué me refiero. Pues la verdad es que esta señora, al menos en el programa de radio, no abundó mucho en cuanto a qué le pasó. Solamente dijo que habían como presenciado unas cosas horribles. Que había sido terrible. Y que no habían podido hacer nada. Entonces por eso le pidió su ayuda a Juan Ramón Sáenz para ver si podían como exorcizar lo que sea que estuviera ahí. Y lo que es curioso de este episodio, además de que no está grabado en el estudio, es que, como ya te conté, Juan Ramón Sáenz es una persona que todo el tiempo tú lo escuchas y él siempre está guardando la compostura, es como, de verdad, como muy estoico, como que escucha hasta las peores historias y siempre contesta como... no te preocupes, mira, es un programa que muchas veces tenían a un pastor cristiano ahí, entonces como que era siempre como vamos a rezar por ti y sin que yo sintiera que el programa era propaganda cristiana, o sea, nunca sentí eso, pero sí había como mucho que Juan Ramón siempre decía la luz de Dios y este tipo de cosas, ¿no? Y al final de cuentas aquí está como muy, muy de la mano una cosa con la otra, ¿no? Las apariciones con ir a bendecir la casa, que te bendiga un padre, que... Claro, esto, totalmente. ¿no? Tenía todo el sentido con el contexto del programa. Entonces, bueno, ¿no? Lo que llama la atención de este caso es que Juan Ramón Sáenz está totalmente descompuesto. O sea, no es él, está súper asustado durante toda la transmisión, está renuente, en algún punto se cierra una puerta y él empieza a ponerse muy como histérico, empieza así como, no, es que estoy muy asustado, es que me tengo que salir de aquí, de repente empiezan
Es chistoso porque yo siento que escuchar este episodio es como el equivalente de si estuvieras escuchando el audio de una de esas películas de terror en las que son, ¿cómo se llama en inglés? Found footage. Ajá, sí, de videos encontrados, onda La Bruja Exacto, de exacto. Blair Es como y escuchar el audio sin ver la imagen de una de esas películas, porque él te está describiendo a cada Kitaje rato lo que está encontrado. pasando. Empieza como, la cama está temblando, ¿escucharon eso? ¿Escucharon eso? Entonces, todo el episodio es así, es muy Wow. vertiginoso. Y están hablando Juan Ramón y sobre todo otro de los como psíquicos, chamanes. Le dice doctor, entonces no sé qué sea. Pero el otro que va Ujú. con él, ¿no? Y el otro señor, la verdad es que está mucho más como tranquilo que Juan Ramón. Y él está como Mm, explorando, de hecho él quiere subir al segundo piso, Juan Ramón está histérico, le dice que no suba, que en el piso de arriba no hay luz, que por favor prendan una luz, y está como, de verdad, está como muy asustado. Y de repente hacen como unos ok. cortes en el programa en los cuales vuelven al estudio, en el estudio estaba un locutor que estaba ayudando, y es muy curioso escuchar lo que la gente empieza a decir. Y una de las llamadas es una persona sin corazón que le dice como, pues yo quiero decir que pues Juan Ramón tiene que cuidar la imagen que está dando a la audiencia porque ¿cómo va a estar actuando así? O sea, no, él tiene que... Y es como de, Ujú. pues, a ver, amigo, o sea, si tú te vas a meter ahí y estás viendo estas cosas horribles, porque además Juan Ramón dice que desde que entran huele horrible la casa, huele como a humedad, y pues obviamente la casa estaba en un Mm, estado de abandono tremendo. En YouTube hay videos de alguien que se metió a explorar la casa y la casa está como toda grafiteada por dentro, tiene pentagramas y así, y según esto, o sea, Juan Ramón te va describiendo que encuentran como inscripciones en latín y que encuentran justo un pentagrama y como toda como la evidencia de sí, de como si hubieran habido rituales satánicos ahí. La señora, la ujú. doña Patty, la dueña de la casa, se niega a entrar, los espera afuera y todo el episodio es esto, ¿no? O sea, Juan Ramón describiendo lo que está viendo, Juan Ramón súper asustado, en verdad ya nada más como contando los minutos para salirse de ahí. Y a mí eso es algo que me impresiona mucho, ¿no? Y creo que por eso este caso ha trascendido tanto, porque no es el Juan Ramón que estás acostumbrado a escuchar y que literalmente la gente está llamando al programa y está diciendo como estoy rezando por ti, Juan Ramón, no te preocupes, todo va a estar bien. La gente diciéndole que quemara su ropa cuando saliera de la casa para que no se le fuera a pegar como ningún espíritu, Juan Ramón de repente diciendo que vomitó, que de verdad se sentía súper mal, que diciéndole al auditorio, ¿no? Como ustedes saben que yo soy como una persona muy ecuánime, pero en verdad tengo mucho miedo. Entonces, bueno, o sea, eso le dio como saber que este hombre que está acostumbrado a escuchar noche tras noche los relatos más aterradores que le han ocurrido a la gente, que él tuviera ese tipo de reacción, yo creo que es como lo que le dio ese estatus como de mítico a la casona de Fidel. Claro. Oye, y entonces puedes encontrar esta grabación en YouTube, me Sí, imagino. también está en Spotify. Literalmente, si buscas en Spotify Mano Peluda Fidel, te va a salir. De Ujú. donde yo lo volví a escuchar es un podcast que se llama Los Archivos Secretos de la Mano Peluda. No sé, dejamos el link en la descripción para que lo puedan Ok. escuchar. Dura como una hora o una hora y media todo el caso. Entonces, Wow. sí te digo, de repente puede ser un poquito abrumador, por eso que te digo que es como el audio de una de estas películas sin ver realmente qué está pasando, pero me impresionó mucho. Al final del día, sí tocan la campana tibetana y, o sea, como que las otras personas intentan calmar a Juan Ramón, pero no queda nada muy en claro y te da más bien la impresión de que el lugar sigue bien embrujado. No, no se cierra así como de, bueno, ya todo está bien, o al menos eso es la impresión que yo tengo, como de que no hicieron como lo mejor que pudieron, pero no No se están resuelve tan nada. seguros de que ya no haya nada siniestro ahí. Ujú. Uy, qué fuerte. Y este caso me gusta mucho porque, como te digo, o sea, puso en el radar una de las casas que ahora todo mundo sabe que es como uno de los lugares embrujados en la Ciudad de México. Sí, y de hecho, en cuanto me dijiste, no, yo te quería llevar, sé perfecto porque estuviste mucho tiempo.
obsesionada con Como esa me suele casa. suceder a veces. Como te suele suceder. Sí, quién sabe si siga. También si alguno de ustedes sabe, díganos. Porque la verdad es que cuando pasamos ya se veía en su Ujú. último respiro. Entonces, tal vez cual Se cayó. Kasaucher por fin Habrá acabó que su ver, habrá maldición. que ver. Pero es un caso muy importante con el que empezar, porque justo hasta de ti describiéndolo como esta especie de Ujú. pietaje encontrado, y todo lo de Juan Ramón y todo eso, la verdad es que ha de ser una experiencia increíble y ayuda el hecho de que sea puro audio, porque pues tienes que imaginarte tú Y escuchas la esos desesperación, o espacios, sea, ¿no? literalmente te digo, de Juan Ramón sobre todo, porque los otros están como mucho más calmados y Juan Ramón está así como de, es que no hay luz, es que no hay luz. Y como que cuando se quieren separar, Juan Ramón está así de, no, 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 quédense todos juntos, por favor, vamos a quedarnos todos juntos. Y, de terror, ¿Qué no han exacto. visto Sí, una película de Juan terror Ramón tenía el antes? No se expertise, entonces separen. les estaba advirtiendo. Juan, Juan Ramón el Y, MVP, obviamente, mi sí. tocayo, por escuchar las recomendaciones de Así las es. películas de terror. Y bueno, ese es el caso como número uno. Es uno de mis casos favoritos, definitivamente. Pero ahora, si creías que este estuvo loco, vamos a pasar al caso número dos, que para mí es un caso que merece mucho más atención. Este creo que no hay como que... O sea, sí es... No tiene como el estatus tan de legendario como el de Fidel y con el que vamos a cerrar. Este es el caso de César Neftalí. Y bueno, este caso trata sobre un culto satánico. Ok. Me parece que toda la historia de él la estaba contando ya muchos años después de que había pasado. Él llega al programa de Juan Ramón y como que todo su rollo es decir que él está en el programa y está dispuesto a contar su historia por como una como precaución para la juventud, que porque él pensaba que todo este tipo de cosas no existían, que solamente pasaban como en las películas y que pues no, o sea, que el satanismo es algo muy real y muy presente en México, entonces que él como que quiere advertir de estos peligros a la juventud. Y es como muy chistoso porque este hombre tiene todo el tiempo una voz como bien calmada y te está contando unas cosas así que vas a ver, o sea, no lo vas a poder creer. Pero bueno, o sea, el tipo empieza Oh my God. desde ya con un gancho al hígado en el cual te empieza a contar que literalmente su familia le dijo a él que él era un hijo no deseado, que sus papás siempre le dijeron que él era un hijo no deseado y que de hecho su mamá se tiró de las escaleras 2 veces para intentar provocarse un aborto. Y así como de... mm, Oso. ajá. Entonces Ok. como que él creció escuchando eso, que no lo querían y que, o sea, pues era casi como que cuestión de suerte que él estuviera ahí, ¿no? Nada más, pero que no era realmente por amor. Y a él obviamente esto lo afectó muy profundamente y sus papás se No, pues cómo separaron cuando no. él tenía creo que 5 años. Entonces aquí es cuando él te dice que empieza pues su calvario y se pone súper feo porque te cuenta que se fue a vivir a casa de la familia de su mamá, me parece, con unos primos y sus primos abusaron de él sexualmente. Entonces, él está Ay. obviamente, te dice que su motivación de unirse al satanismo fue que él juró que se iba a vengar de estas personas que le hicieron como estas cosas horribles a él, ¿no? O sea, y te describe lo que le hacían y era así como de no, o sea, y Juan Ramón así de, ok, pero yo estaba así de no, o sea, yo estaría llorando ahí porque te empieza a contar que los primos lo ataban para abusar de él y así, o sea, unas cosas horribles, Ay, horribles, no. horribles. Ay, qué horror. Esto suena como al episodio de una muy buena serie que se centra en el ¿Qué villano y dices, serie? ay, pobre del villano. Ah, de cualquier ¿Sabes? serie, ok. No, o sea, Pues de sí, ahí cualquier serie. anota Netflix Sí, para sí, que saques el documental del caso de César Neftalí, porque yo sí lo vería. exacto. Yo tratando de bajarle lo Es que intenso está al súper caso denso, de te lo César juro. O Neftali. sea, desde cómo Sí está empieza, muy desde que te denso. dice eso, que la mamá se aventaba del... No sé si dice de las escaleras o que se aventaba desde arriba de un ropero para... porque no quería tener al bebé. Entonces, es un caso que te rompe el corazón, porque él te dice desde un principio que lo único Claro. que él quería en esta vida es que alguien lo quisiera. Y que como no tuvo ese amor Oh, nunca, como que por eso estuvo como abierto a caer en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno,
Al final del día, cuando él pasa tiempo en el que él está aguantando estos abusos y pues obviamente siendo súper miserable, y cuando vuelve a aparecer el papá y el papá le da la opción de irse a vivir con él y obviamente él acepta. Entonces se va a vivir con el papá y aquí él dice que el papá era pues un papá ausente y en ese inter en el que él iba a entrar a la secundaria, conoce a un profesor en esta secundaria, me parece. Y este profesor, te digo que es para llorar este caso. Porque este profesor dice que en el momento en el que a él le dice hijo, que lo empieza a llamar a él hijo, él se volcó en amor totalmente para este profesor. Porque para él era como el papá ideal, así, de alguien que le demostraba el más mínimo cariño, ¿no? Lo triste es que este profesor resulta ser un satanista. As it happens. El amor no conoce fronteras, supongo. Ya sé. Y entonces este profesor le dice que le va a ayudar a ser el número 1 en la escuela, ¿no? O sea, como que le dice, yo te voy a dar, haz de cuenta, como que le dice que le va a dar asesorías para ayudarlo. Y realmente lo que hace es iniciarlo en el satanismo. Entonces te cuenta que él llega a su casa y que este profesor como que le abría su casa a puros chicos como en situaciones vulnerables. Entonces había como chicos golpeados, chicos de la calle, chicos que estaban como en drogas, cosas así. Okay. Y como que este tipo los reclutaba para el satanismo. Okay. Entonces aquí es donde la historia se empieza a poner súper loca y súper psicodélica. Porque te cuenta César que pues a él le dicen que lo van a iniciar. Y, o sea, la iniciación es así de que lo desvisten y lo ponen en una mesa acostado y él dice que él cree que sí, aquí te describe una cosa asquerosa que dice que le dieron a tomar un vaso que tenía sangre, pero él dice que era como sangre coagulada, que olía horrible, como si estuviera ya como en descomposición. Y que le dijeron que se la tenía que tomar toda y que tenía que hacer un pacto con ellos, ¿no? Y que en este pacto él como que accede a formar parte del culto satánico y que si algún día los traiciona, ellos tienen derecho como a vengarse de él y de su familia. Entonces, bueno, él dice que después de tomarse esa sangre asquerosa, no se acuerda nada de qué pasó. Okay. Y que nada más cuando se despertó como que todo el mundo le dijo así como hiciste un súper buen trabajo, no sé qué. Y entonces él especula que lo que pasó es que como que se dejó que los demonios entraran a su cuerpo o algo así, ¿no? Ajá. Pero que no puede saber bien porque pues él estaba inconsciente. O sea, se convirtió en el Eva de los demonios y... Una referencia muy otaku, pero sí. Básicamente eso fue lo que él dice que pasó. Shinji demonio, maneja el Eva o... Exactamente. Rey así, tendrá que hacerlo por ti. Perdón, estaba a hacer un chiste, hasta tenía otro chiste. Muy denso, ¿no? Tenía otro chiste sobre la sangre porque iba a decir que era moronga satánica. Era moronga satánica. Pero estaba tan densa la historia y estaba tan preocupado por este hombre que ni pude. Te lo juro, es que no, y apenas vamos empezando, o sea, todavía se va a poner peor. Resulta ser que, bueno, o sea, él te cuenta que él estaba muy asustado de haberse unido a esta cosa, ¿no? Que realmente no entendía, porque él tenía 12 años cuando esto estaba pasando, entonces él no entendía como la magnitud de lo que había hecho, y no describe mucho realmente cuáles eran como las ceremonias y todo que ocurría, ¿no? O sea, nada más te dice que en donde se reunían había como una parte como cavernosa, haz de cuenta, como en donde ocurrían como todas estas otras iniciaciones y ceremonias, y hay una parte en la que son tantas cosas que ya no sé exactamente el orden, pero hay una parte en la que te cuenta que literalmente sacrificaron a un bebé recién nacido. Ay. Ajá. Y me dio, la verdad es que esto sí me quedé así un poco de, no sé si es como propaganda, porque él dice que en México hay grupos de satanistas, su grupo de satanistas eran puros hombres, solamente había hombres, pero él dice que también hay grupos de satanistas que son como parejas, otros que son solo homosexuales y otros que son solo lesbianas, y él dice que la función de las lesbianas es
darles los bebés a este grupo de satánicos, porque él dice, pero lo dice así con una certeza, porque obvio las lesbianas no quieren bebés, entonces pues obviamente se los dan a los satanistas, entonces eso es como un poco extraño y yo me quedé así de, no sé, esto me suena como propaganda. Esto es como cuando la película iba muy bien y de pronto el villano salió medio chafa. Exactamente, así me quedé así de, no, César Neftalí, esto probablemente son mentiras de tu pastor. No sé. Sí, probablemente, pero mira, si el 5% de lo que le ha pasado a este pobre hombre es verdad, lo único que siento por él es empatía, fuera de ideas muy mal educadas sobre la maternidad y Y que otras cosas. obviamente esto, o sea, le estaba pasando a él, creo que a principios de los 80. Entonces era un tiempo como mucho más en el que todas las diversas sexualidades estaban como súper llenas de clichés y de prejuicios Prejuicios y y sí, claro, preconcepciones y tontas, además ¿no? la está contando por lo que veo en los 90 y los 90 no mejoraron en ese Creo que esto ya sentido. era como en los 2000, o sea, ya era como, porque él, o sea, él tenía 12 años como a principios de los 80 Ok. y aquí cuando estaba narrando la historia él dice que él tiene 40. Entonces ya había pasado como muchos años. Bueno, era la época de las comedias transfóbicas de Adam Sandler, entonces Ándale, tiene sentido. ándale, ajá, justo. Y entonces, bueno, te empieza a contar eso, que sacrificaron al bebé que otorgaron las lesbianas satánicas colaboracionistas y que él Ujú. vio cómo lo mataban y así, ¿no? O sea, y que además obviamente pues había muchísimas drogas involucradas en todo esto y así. Entonces, él eventualmente decide que pues no le late esto, que no entiende muy bien como por qué se metió a esto y que quiere Ujú. huir. Y entonces él dice que muy ingenuamente se escapó e intentó creo que irse a Estados Unidos, como que él quería cruzar ilegalmente la frontera. Pero Ok. entonces te cuenta que el culto satánico tenía a unos gemelos con síndrome de Down que se especializaban en rastrear a la gente que se escapaba What? del culto y que eran como los videntes estrellas del culto y que ellos fueron los que lo localizaron porque él estaba creo que en la carretera Saltillo o una cosa así y que de repente llegó una camioneta, lo pararon, le dieron de patadas y lo regresaron a, no sé si a la Ciudad de México o a donde sea que haya estado pasando como lo del culto satánico. Sí, se pone muy, muy extraño. Ok. Porque además también te dice que el papel principal de César era que él era el único que podía interpretar los sueños del líder satánico. Entonces cuando el líder tenía estos sueños extraños, César era el que decía, esto quiere decir que bla, bla, bla. Era como una especie de oráculo ahí diabólico. Y entonces regresa al culto y obviamente pues están súper enojados con él porque él hizo un pacto de que se iba a unir a ellos de por vida. Y aquí Claro. es donde la historia se pone súper intensa. Él dice que no se acuerda muy bien de qué pasó, pero que despertó en esa misma mesa en la que lo habían iniciado y Ujú. empezó a sentir como, él dice que como si le hubieran inyectado alcohol, que porque le ardía todo el cuerpo así horrible, y que el bajo vientre así no lo aguantaba, no lo aguantaba, no lo aguantaba. Y entonces en eso Ok. voltea y se ve y le mutilaron los genitales. ¡Ah! Y te cuenta, y él te dice, a mí mucha gente me pregunta por qué no tengo pareja, por qué no estoy casado, y hasta me han preguntado que si soy gay, pero no, es que pues me pasó esto. Ajá, y te ¡Hala! empieza a contar cómo le tuvieron que poner un catéter para que pudiera ir al baño, y te dice, pues yo para hacer pipí me tengo que sentar en la taza porque me cortaron Claro. todo. Ajá. So. Y lo cuenta así al aire súper fresco, súper fresco. Y yo como, o sea, amigo, ¿qué? Siento que esto empezó como una historia paranormal de detectives y ahorita es como los últimos 20 minutos de una película de Aronofsky. Es una locura, Ramón. De verdad, ese caso te digo que Sí. por eso yo no entiendo por qué no hay más gente que este caso les parece como icónico dentro de la mano peluda, porque es aterrador y hay algo muy aterrador de que él te está contando esto como con una vibra, o sea, obviamente Como ya es lo que me pasó, o sea, con y no un... es tanto Ajá,
como resignación. Es más como que él te cuenta que ahora pues él es parte de la iglesia cristiana. Y entonces como que él siente que como que su misión en esta vida es advertir a la gente como de estos peligros y de las cosas horribles que a él le pasaron. Y, o sea, y te empieza a contar, además, te da santo y seña de a qué hospital lo llevaron, así, o sea, todo, como para darte como evidencia de que sí es real. Y además, pues también, o sea, no creo que alguien mintiera sobre eso en la radio, no sé, la verdad. Pero como lo cuenta, a mí no me sonó como a falso. No sé si me creo todo lo del culto así con santos y señas, pero sí suena que es una persona que tuvo una vida bien rara y bien difícil. Y bueno, entonces pues le hacen esto a él y obviamente ya tiene mucho miedo, ya no se quiere escapar. Y es una historia muy larga, o sea, realmente podría darte como muchísimos detalles. Pero eventualmente vuelve a pasar otra cosa, que él decide escaparse una vez más, un tiempo después. Y en esta segunda escapada, el castigo es todavía peor. Secuestran a su mamá y la matan enfrente de él. Ajá. Entonces, él dice que habían pasado 4 años, creo, de la última vez que había visto a su mamá. Que su mamá ya no quería, o sea, pues de por sí no era un hijo deseado él ni nada. Pero él dice que cuando... Sí, madre del año, de todos modos. Ajá, Pero... que cuando lo atraparon otra vez y lo llevaron, que él vio a esta mujer y él dijo, esa es mi mamá. Y que a la señora ya le habían cortado la lengua. Y que él alcanzó a ver como, nada más como con la forma de la boca, le decía, hijo. Y entonces que como que se super sacó de onda y que le dijo al líder satánico, como yo hago lo que quieras, o sea, de verdad lo que quieras, pero no la mates. Y pues el líder satánico le dijo, no, tú hiciste un pacto conmigo y sabías que si rompías ese pacto, tu familia se iba a ver afectada. Entonces, este es el precio que hay que pagar. Y él dice que la mataron enfrente de él y que a pesar de que él no tenía una relación con su mamá ni nada, que pues él de todos modos la quería, porque él, como que te digo, todo su mensaje es como de arrepentimiento, dice como, sí, yo les juro que hasta estas personas que dicen, no, es que mis papás eran lo peor de la vida, hay algo que al final del día son tus papás, entonces hay como un amor ahí de por medio y no sé qué, y entonces es un relato muy, muy rudo de escuchar en ese sentido. Y te digo, y sobre todo como por cómo él lo cuenta. Total que bueno, pues al final del día, esas creo que fueron como las peores cosas. Después... Ay, sí me dejaste muy frío. Esto es un caso, y lo puedes escuchar también completo igual. Si buscan en Spotify Mano Peluda César Neftalí, les va a salir el caso y van a poder escuchar toda la entrevista con este chico. Y al final del día lo que... Ay, o sea, es que he estado como péndulo con él, porque por un lado es como qué tragedia tu vida, después hay como propaganda cristiana, después como propaganda homofóbica, después otra vez como, híjole, nada te salió bien, pobrecito. Es súper raro, de verdad es un caso súper raro. Porque además te dice que su caso lo han analizado en no sé cuántas partes del mundo y que le hicieron como una evaluación psiquiátrica y todo y que, o sea, como dándole mucha como validación en teoría, ¿no? Pero bueno, pasan mil cosas en su vida. Ya no los voy a aburrir más porque si no este podcast va a durar 2 horas, pero escúchenlo completo en Spotify. Al final del día lo que pasa es que se logra escapar cuando él va a entrar a la prepa, creo que a los 18 años. Y y se empieza a quedar con familia en la Ciudad de México. Y la familia como que pues medio lo apoyan y todo, pero él empieza a manifestar signos de posesión demoníaca. Y entonces dice que lo más impresionante es que tosía sangre, así como, y que vomitaba, que podía llegar a vomitar hasta media cubeta de sangre al día, y que lo llevaron a la Cruz Verde, y en la Cruz Verde le dijeron que tenía tuberculosis. Y entonces de la Cruz Verde lo mandan a la Cruz Roja, y en la Cruz Roja le dicen que no es tuberculosis, que es como una úlcera que él tiene y que probablemente se le está como reventando o algo así, que de ahí viene la sangre. Pero cuando le hacen los estudios no encuentran la úlcera y así, entonces él como que dice, no, o sea, esto es posesión
Posesión. satánica. Ajá. Y entonces es cuando ya contactan al pastor, que es el que hasta la fecha le ha ayudado, y entonces ya la entrevista pasa al pastor. Y el pastor te cuenta que se tardó 4 años en lograr sacarle como todos los demonios que tenía adentro. Y te cuenta que a veces lo encerraban en un cuarto porque él se intentaba escapar en las noches y que a pesar de que le dejaban una rendija de 30 centímetros, el vato se lograba salir y no sé qué, y que lo vio levitar así como, pero como de pie, como, o sea, no en Ajá, la o sea, cama, sino como parado y como así. Chris Angel, pues, Ajá, así. como Chris Angel, exactamente, ajá. Ajá. Y entonces así, pero el pastor como súper chill, así como, no, pues sí, yo lo vi levitar, yo lo escuché que hablaba en latín al revés, así, pero así súper chill. Y luego hay como una parte que me dio muchísima risa porque me quedé así de, no, 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 no. El pastor lo que pasa es que acaba de ver El Exorcista porque literalmente describe la escena, dice, no, pues un día... Creo que es ese día que según se salió por la rendija de 30 centímetros de la... Ajá. Y dice, y de repente pues lo vi en la escalera y venía bajando en 4 patas como hacia atrás, vomitando sangre. Igualito que la escena del Sí, no, ahí exorcista. se pasó Y Juan con... Ramón le dice, ah, como el exorcista. Y él, sí, 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 justo como el exorcista. Pues sí, justo, de ahí te... No, hombre. Entonces sí, te digo, o sea, no sé si me creo todo, pero la verdad es que sí me dio mucha tristeza ese caso. Y lo que más me impacta de este caso es que César es muy abierto en cuanto a pensar que, en cuanto a decir que lo único que él quería en esta vida era amor. Y que la primera persona que medio le mostró un poquito fue pues Le acabó haciendo cachitos la la vida. vida, exactamente. Entonces, ese es un relato bien impresionante por eso. Por todo lo que este hombre cuenta y con esa, no es frialdad, pero sí como con esa, Claro. no sé, o sea, hay como un desconecte entre su voz y lo que te está contando, pero al mismo tiempo te digo, o sea, no se siente falso, al menos en mi, te digo, honesta, o sea, y esto es totalmente mi opinión, ¿no? O sea, yo no me creo todo lo que contó sobre cuando te está contando cómo mataron a su mamá, te quedas así de, ah, ok. Y Juan Ramón así como que le repite, ¿me estás diciendo que no sé qué y no sé qué? Y él, sí, 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 Juan Ramón, así. Entonces, escúchenlo y díganme qué piensan, pero van con esa advertencia, que yo no, o sea, recuerdo que lo que más me impactó es cuando él empieza a contar desde un principio cómo, pues su mamá no lo quería y como todo este dolor que él vivió en su infancia, eso me da más miedo que el culto Ujú. satánico, creo. Sí, exactamente, eso me da mucho, mucho más miedo porque todo lo primero sí tiene todas las características de una historia real. Sinceramente, como que muchas cosas de la posesión y todo eso sí despiertan más al escéptico en mí. Lo entiendo. Pero, sí, pero de todas maneras es una historia que me queda así como, Sí, 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 o sea, órale. that escalated quickly. Y la verdad es que Ujú. o sea, esta historia también la escogí un poco porque para quienes no conozcan el programa y esta es la primera vez que están escuchando hablar de la mano peluda, o sea, quiero que como que dimensionen la confianza que Juan Ramón Sáenz inspiraba en la gente para que ellos de verdad hablaban y abrían sus vidas ahí, ¿no? O sea, como eso, porque sabían que iban a encontrar una persona bien respetuosa, una persona que los escuchaba y que a lo mejor les podía dar una solución, ¿no? O sea, muchas veces a lo mejor, aunque no hubiera una solución a su problema, el simple hecho de que él los escuchaba con toda la seriedad y tomándolos de verdad, así como sus palabras, Claro. como algo cierto, es muchas veces lo que ellos necesitaban, yo creo, ¿no? Entonces este es uno de esos casos. Y ahí no es por teléfono, creo que había invitado a César al estudio y al pastor, están los dos ahí como contando esta experiencia que vivieron, porque en teoría, pues bueno, o sea, ya César está hablando y él ya está diciendo que él ya desde que le dio su vida a Jesucristo, ya no tiene como estas influencias satánicas, pero pues que obviamente pues su vida nunca pudo ser una vida normal por todas estas cosas horribles
que vivió, ¿no? Entonces, Sí, está sí, horrible. es un caso muy heavy, es un caso muy, muy heavy. Sí, está muy intenso. Pero sí, si quieren llorar y asustarse al mismo tiempo, se los recomiendo. Sí, te digo, o sea, por lo menos por una montaña rusa de emociones sí pasa. Sí, definitivo. Y la verdad es que iba a escoger otro caso que se llama el de las botas malditas o algo así, que a mucha gente le gusta, o el caso de Clarita. Esos son otros dos casos que sí, los pueden buscar. Pero esos dos casos no fueron con Juan Ramón Sáenz, son con otro locutor. Y entonces quería como mantenerlo todo dentro Darle de su Juan espacio a Ramón. Juan Ajá, Ramón. porque Juan Ramón es mi MVP. Y bueno, llegamos ahora sí al último caso. Este no sé, a lo mejor lo has escuchado, Ramón, pero es el caso Josué. ¿No? Es un caso así súper famoso. O sea, vas a encontrar 1000 videos en YouTube sobre el tema. Este otro podcast de Leyendas Legendarias hizo un episodio del caso Josué, porque todo mundo sabe que existe. O sea, es el caso icónico de la mano peluda. Y quise hablar de él porque les voy a dar malas noticias al final. Y porque además, por lo que se hizo tan famoso este caso es porque hace un par de años alguien hizo un hilo de Twitter contando cómo este caso tuvo que ver con la muerte de Juan Ramón Sáenz. Entonces, bueno, el caso Josué es otro caso de posesión demoníaca. Y empieza cuando este hombre llamado Josué Velázquez llama al estudio de la mano peluda. Esto creo que fue ¿no? en el 2002, más o menos, por ahí del 2002. Y llama y él dice que él está en California. Él es mexicano, pero él vive en California. Y está contando que él, pues a él lo atormentan unos demonios. Y lo atormentan porque él hizo un pacto con el demonio. Porque él toda la vida, él dice que él viene de una familia que toda la vida tuvo carencias y que él siempre pues deseó tener dinero y viajar y así, ¿no? Darse como la gran vida, mujeres, etcétera. Y entonces que él empezó a buscar como las maneras en las que podía hacer un pacto con el diablo. Y entonces te cuenta que realmente pasó no sé cuánto tiempo investigando, o sea que sacó así miles de libros, que preguntó por todos lados, que se aprendió no sé cuántas oraciones, hasta que finalmente hizo un ritual en el cual se le apareció un ser maligno, con el cual él hizo un pacto. Entonces, hace el pacto con este personaje, pero no empieza, o sea, no hay como resultados, o sea, como que este personaje le empieza a exigir cosas, pero no hay los resultados que él esperaba. Y bueno, no me voy a detener mucho porque también es un caso larguísimo y probablemente todo el mundo ya lo conoce. Pero excepto yo, hay unos, menos tú, pero hay como unos momentos verdaderamente memorables en los cuales él te cuenta que un día, tras haber hecho como un ritual, escucha como unos chillidos adentro de su casa y entra y él dice que un cerdo, un marrano, estaba atacando a su mamá. Que estaba sí, como un cerdo parado en dos patas y que estaba atacando a su mamá, así. Entonces, él se asustó obviamente muchísimo. Total que llega a cierto punto que una de estas entidades obscuras le da a él un anillo. Y es un anillo que él dice que es del rey Salomón. Y este anillo es lo que le va a dar a él como poder para hacer las cosas. Pero él, o sea, literal, él está muy afectado cuando está contando esta historia. Él llora varias veces y se le quiebra la voz y así. Y te empieza a decir que el demonio le dijo que si quería realmente ver como los frutos de este pacto, él tenía que ofrecerle la vida de alguien de su familia. Y entonces él dice que él estaba muy preocupado porque obviamente pues no quería matar a su mamá, no quería matar a su papá. Y se pone a llorar y dice, pero después pensé que mi abuelita ya había vivido lo suficiente. Y entonces mató a su abuela para sellar el pacto con el diablo. Entonces él llora y dice, ella de todos modos ya había tenido una vida larga y no sé qué. Y yo la verdad es que siempre había querido como tener estas cosas. Entonces se supone que le ofrece el alma de su abuela al diablo, la mata y bueno, ya con esto se hace del anillo y todo, pero entonces él muy desesperado empieza a decir que a pesar de que, por ejemplo, el demonio le daba
te dice que él es bacteriólogo o algo así, y que es una carrera que normalmente dura 8 años o algo así en Estados Unidos, y que él logró hacerla en 6 meses, así sacar como la licencia, y que con eso está ganando un dineral al día, pero que el pacto con el demonio es tal que haz de cuenta que si se gana 150,000 pesos al día, se los tiene que gastar en ese día porque al día siguiente desaparecen. Entonces tiene como que así, y que no puede, que cada vez que No puede intenta ahorrar, dar... pues. No, no, no. Que cada Tu vez pesadilla. Sí, estoy obsesionada con el ahorro, amigos. Pero sí, cada vez que él intenta, por ejemplo, porque Juan Ramón le dice, ¿y por qué no regalas el dinero, no? Which, o Sí, sea, sí, yo también sí. lo hubiera pensado. Pero él dice que cada vez que lo regala, o sea, que si tú haces algo que sea una buena intención con ese dinero, Hace a como él un se le mal. regresa como en alguna forma maligna, o sea, él como que Ah. lo castiga a este ser por si lo da como en limosna o si intenta como, él cuenta que una vez intentó ayudar a una persona que estaba como muy necesitada y que después no me acuerdo exactamente cómo se le devolvió a él esto, ¿no? Pero en una manera muy negativa. Y entonces, mientras él está hablando con Juan Ramón, empiezas a escuchar como en el fondo como unas risas, como unas voces, y Juan Ramón le pregunta, ¿estás solo? Y él dice, no, es que aquí están estos seres, y empieza así como a llorar y así todo, y te empieza a decir que hay una mujer, y que es una mujer de negro, y que lo está viendo Ujú. y te empieza como a describir a los entes que él está viendo. Entonces es súper aterrador. La gente en verdad estaba súper asustada cuando salió este caso, porque lo escuchas al tipo muy mal y escuchas estas como voces en el fondo y Juan Ramón también está como muy impactado. O sea, Juan Ramón intenta localizar al pastor en ese momento que le ayudaba. Él no puede localizarlo, pero le dice, mira, el pastor dice que leas, o sea, por lo general lo que él recomienda es como este versículo de la Biblia y no sé qué y todo, y la llamada ocurrió en varios días, no fue solamente una, porque era pues como tan intenso lo que estaba contando esta persona, Que tenía como que parar y volver a que empezar. exactamente, que se hizo como en varias Sesiones. llamadas, ¿no? Ah, Básicamente esa es como toda la historia, ¿no? De Josué. Finalmente logran que vaya el pastor y el pastor como que le está dirigiendo y le dice es que tú tienes que rezar y tienes que decirles que te entregas a Jesucristo y que renuncias a esto y él como no, no, no sé qué. Cuenta de todos estos seres que él ve, empieza a contar como uno lo está picando, te cuenta que no se puede quitar el anillo, que cuando se intentó quitar el anillo se fracturó el dedo ay, qué y pesadilla. así, o sea, pero de verdad, o sea, y entiendo por qué es uno de los casos más impactantes, porque o sea, escuchar a este tipo como que tan afectado es impresionante, ¿no? Y cuando él te empieza a contar con todos los detalles, o sea, todo lo que ha vivido y los seres que ha visto, luego un día empieza a decir que él se va a ir al monte porque en el monte va a hacer un ritual para ver si se puede, que lo único que él ya quiere es deshacerse de ellos y así, ¿no? Entonces, sí, si pueden escucharlo igual. Sí, están en todos lados. 1,000 youtubers han hecho videos sobre el caso Josué. Hay 1,000 podcasts sobre el caso Josué, etcétera, etcétera, etcétera. Y si entiendo por qué, o sea, es una historia bastante fascinante y tiene como reglas bien específicas con el demonio y todo eso, Es ¿no? súper elaborado, o sea, todo lo que él te cuenta en verdad es impresionante, porque además él nunca duda, o sea, de verdad te está contando cómo llevó a cabo como todo este proceso, Ujú. lo que hizo, bla, 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 y el pastor así diciéndole es que estoy muy lejos, pero si hay una estación de radio cristiana en tu casa, pon ahorita la música, que tu casa se llene de alabanzas. Cuando se Ujú. despiden finalmente, Josué les dice como, no sé si voy a poder volver a hablar con ustedes, no sé si esta es mi última llamada, así, ¿no? Y el único como seguimiento que se le da al caso es que Juan Ramón dice que ya está en contacto con personas de un monasterio en California y que ya le están Ujú. ayudando. Pero esto después te digo, no sé si son 2 o 3 veces que llama al estudio porque obviamente la gente, todo el mundo estaba impactado de Y todo el mundo quería saber qué y pasaba, gente de claro. todo el mundo mandando mails así de estoy rezando por ti, no te preocupes, estamos contigo, Josué, porque él empieza a decir que ha considerado suicidarse, porque ya no sabe qué hacer,
y Juan Ramón diciéndole no, porque si te suicidas ya ganaron ellos y así, ¿no? Entonces sí, es un caso impactante y tiene esas cosas como lo que te conté que mató a la abuela y que y que el cerdo atacó a la mamá y así. Entonces como que son cosas que pues o sea, no suenan tan clichés como te conté en el caso de César, la escena robada del exorcista, ¿no? Tal cual. Y luego el corte B, o sea, esto fue en el 2002. En el 2011, el programa Extra Normal contactó a Josué. Porque, bueno, había como logrado este estatus ya como de culto, este de caso. Culto, claro. Y entonces querían saber qué había pasado con él. Y entonces Josué accede a darles una entrevista, pero les dice que el único lugar en donde él se siente a salvo para poder hablar con ellos es en el agua. Entonces que tienen que hacer la entrevista en un bote, en un lago, y que solamente... En aguas internacionales. En aguas internacionales. Y que solamente les va a dar la entrevista si va Juan Ramón también. Entonces va Juan Ramón. Y lo que mucha gente dice, y este video también lo pueden ver en YouTube, es que Josué saluda a todos y a todos les da la mano derecha y a la única persona que le da la mano izquierda es a Juan Ramón Sáenz. La mano en donde él tenía el anillo, supuestamente, y está cubierta con un guante para que no se viera el anillo. Ahora, lo que ocurre es que no sé si un mes o días, porque este programa hay como muchos datos que se conflictúan en el internet, pero encontré uno, no sé qué tan creíble sea esta fuente, entonces por favor tómenlo con reserva. Esto no es periodismo, aquí no somos periodismo, entonces... Exacto, pero se supone que el día que esta entrevista salió en el Telenacional es el día que Juan Ramón Sáenz se murió. Y Juan Ramón Sáenz estaba en perfecto estado, pero poquito después de esta entrevista le dio una afección bacteriológica en el estómago, rarísima, y esa bacteria viajó a su pulmón y le provocó un paro respiratorio. Entonces fue una cosa rarísima que lo mató inesperadamente, así impresionante. Claro. Y pues mucha gente se les hace muy curioso que haya sido justo después de este reencuentro con Josué. Sí, entonces, claro. Entre eso y que todo el mundo especula por qué él le dio la mano izquierda a Juan Ramón y a todos los demás la mano derecha, dicen que lo que hizo Josué fue que así como ofreció a su abuela, le ofreció a Juan Ramón. Qué fuerte. Al demonio. Además, ya sabes, o sea, dicen que hubo alguien más como de los reporteros de Extra Normal que a la semana le dio una hernia, otro estuvo como en un accidente de tráfico. Entonces hay como mucha especulación de que Josué les trajo como la tragedia. Y sí, o sea, de la misma manera que hubo como tantas tragedias asociadas a la película El Exorcista. Justo. Se acaba de abrir tu puerta. Sí, fue Mila. Ah, bueno. Pero me dio mucho miedo. A mí también se vio horrible en la cámara que se abrió sola tu puerta. Dios mío. El perro me asustas haciendo de la suya, me acaba de meter. La mascota oficial de Me Asustas en el peor momento que podía escoger para entrar, entró. Bueno, toma agüita. Ay, Dios. Es que sí, lo abrí y el 90% de mi cerebro sabía qué estaba pasando porque tenía la noción de que cuando se levantara de su quinta siesta del día iba a venir a abrir la puerta, pero... Yo me asusté mucho porque solamente vi la puerta abriéndose así atrás de ti y dije, sí, ¿qué demonios está pasando? Pero bueno, volviendo al caso Josué... Pues te digo, o sea, se ha vuelto todavía más icónico por eso, porque está conectado con la muerte de Juan Ramón Sáenz, en teoría. Uh-huh. Ahora, viene aquí algo que tengo que agregar a este caso y por qué lo escogí. Resulta ser que últimamente ustedes deben de saber que yo estoy súper adicta a TikTok.
Y en TikTok hay muchísimas cuentas de contenido paranormal que sigo. Entre ellas sigo una chica ella es mexicana, pero vive en Estados Unidos desde hace mucho. No sé si ya, creo que ella cuenta en algunos de sus TikToks que se fue muy chiquita para allá con su mamá. Y ella habla de todas como, de puras cosas como de la cultura popular mexicana, pero paranormal. Entonces en sus TikToks como que desenreda así videos como el de la niña perro, cosas así en inglés, lo cual se me hace muy, muy curioso y tiene una audiencia pues mexicana y mexicoamericana, porque a eso también hay que decirlo, muchísimas personas en Estados Unidos escuchan La Mano Peluda, es impresionante de verdad la cantidad de llamadas que hay hasta la fecha de mexicanos que viven ahora en Estados Unidos y que recuerdan con mucho cariño el programa y que siguen llamando, ¿no? Por eso. Claro. No, sigue siendo algo súper importante allá el radio. Totalmente. Y bueno, esta chica, su cuenta es como Canela, pero en vez de A es una V, como Cunela, me parece. De Ok. todos modos, todo lo vamos a dejar en la información de las notas. Habló del caso Josué, hizo un TikTok acerca de este caso y la contactó en TikTok alguien. Y esta persona se llama, bueno, su user de TikTok es Benji, como Benji, _JDM. Y entonces ella le da seguimiento a lo que dice esta persona y resulta ser que esta persona es nada más y nada menos que el primo de Josué. Y entonces él dice que él va a exponer a su primo porque todo fue una mentira. Y tiene los videos explicándolo así con evidencias de cómo todo lo que hizo Josué fue una mentira. Entonces te cuenta cómo te pone fotos de él y Josué desde chiquitos y te dice, esta es mi abuelita y sigue viva hasta la fecha. O sea, eso de que la mató, nada que ver. Todos nos enojamos muchísimo con él cuando empezó como a decir estas mentiras y que él de hecho intentó sonsacarlo a él y a otro primo para que hiciera los ruidos que se escuchan en el fondo de la llamada, las voces de los demonios y eso, y que su primo y él se negaron, le dijeron como, estás loco. Y aún así Josué logró contactar, creo que tenía como unos roomies en ese momento y esos fue a los que convenció de que hicieran el ruido, ¿no? Y ahora, o sea, como que habría ganado de todo esto Josué. Pues resulta ser que se hizo de tal fama este caso que la gente en verdad empezó a pensar que él tenía como poderes de alguna especie. Y entonces se volvió un estafador que ofrecía como cosas psíquicas de curación y como de, así pues como de vidente y todo esto. El magia negrero del Exactamente. pueblo. Y de hecho él dice, el primo, en sus TikToks, que sí, o sea, que literalmente sí se empezó a meter como en cosas de magia negra, pero que se tuvo que salir huyendo de Estados Unidos porque estafó a un montón de gente. Y que él está muy enojado porque por culpa de Josué y pues la gente que sabía que eran familia, le dio pues súper mala reputación a ellos en California, ¿no? Con toda la comunidad, porque pues por las mentiras de Josué. Y, o sea, la verdad es que él te cuenta que después de eso se huyó de Estados Unidos, se vino a México y aquí le perdieron la pista totalmente. Y no sé bien qué pasó porque yo hasta lo busqué en Google y no hay como mucha información, pero en los TikToks del primo hasta tiene una foto en donde Josué está en la Cámara de Senadores de México. Y yo como, ¿qué? Okay. Entonces... Bueno, mira, por la Cámara de Senadores han pasado peores personajes que Josué. Totalmente, entonces... pero él está subiendo todavía porque ya, o sea, creo que son como 6 TikToks, porque además el tipo habla súper lento, entonces yo así de por favor habla más rápido, pero... Adáptate a tu medio. Sí, exacto, tiene 6, creo que son 6 TikToks en donde te enseña las fotos de Josué, te cuenta exactamente todo, te enseña las fotos de la abuelita, te dice que está viva, etcétera. Y dijo que va a seguir subiendo historias de todas las estafas y cosas como chuecas que ha hecho su
su primo para exponerlo y que la gente sepa, y que él piensa que a lo mejor sí tuvo algo que ver, que sí tuvo que ver algo con la muerte de Juan Ramón, fue porque pues sí se empezó a meter como en esas cosas de brujería, pero que toda la llamada, y eso es Era una súper charlatanería, mentira, que pues. fue súper, y entonces me da como mucho coraje, número uno, porque bueno, ya saben que a mí me encanta esto y porque yo creo todo, y porque recuerdo que la primera vez que yo escuché el caso Josué, la verdad es que sí me afectó muchísimo, o sea, Claro. escuchar cómo se le quebraba la voz, escuchar cómo hablaba de todas estas cosas, me asustó muchísimo. Y Claro. ahora que lo volví a escuchar, después de saber que el vato estaba mintiendo, nada más me da muchísimo coraje. O sea, en serio, en serio, en serio. Y digo, claro que pudiste llegar a político, o sea, porque eres un mentiroso sin escrúpulos que Ujú. miente muy bien. Entonces me da como mucho coraje y se me hizo muy triste que lo desmintieran. Una parte de mí desearía no haber encontrado ese TikTok, pero por otro lado, además es, o sea, ni siquiera tiene como que tantas vistas, no hay como tantas personas que sepan bien. Bueno, estoy viendo ahorita y sí ya tiene más views. Por ejemplo, en el que empieza toda la historia tiene 24,000 Ok. vistas, pero... Pues y sí, un ojalá montón de más gente gente supiera para que... Claro, y un montón de gente en los comentarios así de no inventes, yo sí le creí todo y así. Están en inglés los TikToks porque el primo es mexicoamericano, Ujú. pero sí, o sea, los invito a que lo vean ahí. Es Benji-JDM. Me desespera un poco porque además en vez de decirle Juan Ramón Sáenz, le dice Juan Ramos. Juan Ramos, y ya alguien lo corrigió, le dijo, güey, no se llama Juan Ramos, se llamaba Juan Ramón Sáenz. Entonces ya Ujú. dijo como, oh, excuse me for saying his name wrong, así todo, pero sí, no sé, o sea, me da mucho coraje, se me hace horrible que haya gente así, porque además, o sea, ¿cómo puedes seguir con esa mentira cuando literalmente había miles de personas súper preocupadas por ti que le estaban mandando oraciones, así, o sea, literal Juan Ramón estaba de, es que no tienes una idea de la cantidad de mails y llamadas que tenemos de gente que está rezando por ti, que están como súper preocupados por ti y todo, que hasta dijiste que habías matado a tu abuelita y todo era como pues sí, o sea, no sé si él ya tenía fríamente calculado que iba a poder como sacar una carrera de chamán de su mentira. Pues es que igual no estaba el internet en el punto en el que estaba, entonces... Sí, totalmente, totalmente era como mucho más fácil mentir, supongo, pero sí, me descorazonó mucho y quería como ponerlo aquí porque Compartir la pena con sí, nuestros exacto, para escuchas. que aquellos que sean fans también del caso Josué sufran como yo. O contextualicen, contextualicen. Sí, Sigue exacto. siendo un caso muy interesante la conexión con Juan Ramón. Digo, vaya, no deja de ser una tragedia, haya pasado como haya pasado, pero pues está bastante fuerte la coincidencia, ¿no? O por lo menos no es la coincidencia más agradable a la que te puedes Totalmente. Y encontrar. yo me acuerdo mucho cuando se murió Juan Ramón. O sea, mi papá y yo estábamos devastados, devastados, de Claro. verdad. Así, no recuerdo si para ese entonces yo recuerdo que llegó a haber como cierto drama por ahí. Sí, porque Juan Ramón se salió de la mano peluda en 2010 y Mm, falleció en 2011. Entonces no sé bien qué haya pasado ahí para que él, porque, o sea, hasta la fecha, los que tienen ahorita el programa son Georgina Avilés y Nacho Muñoz, quienes eran como de los productores cuando estaba Juan ujú. Ramón, ¿no? Y hasta la fecha hay gente que les escribe y así como de, ay, extraño a Juan Ramón, o sea, si entran a Claro. cualquier video de La Mano Peluda, no va a faltar un comentario sobre cómo la gente quiere y extraña a Juan Ramón Sáenz, ¿no? Entonces no sé bien qué haya pasado para que se haya salido y luego pues súper triste que un año después se haya muerto. Entonces, Pero, sí. pero bueno, o sea, la verdad es que celebran la vida de alguien tan icónico en la cultura popular mexicana. Que su voz todo mundo la conocemos, o sea, de verdad, de verdad. Claro. Yo muchos años después me enteré de cómo se veía, pero su voz, para mí, o sea, inconfundible, maravillosa, y que además te digo, o sea, le tengo muchísimo cariño
por mi papá, o sea, porque es como una actividad padre-hija para mí escuchar la mano peluda y comentar las historias con mi papá. Y bueno, pues estos son como los 3 casos que escogí. Realmente hay muchísimos, hay mucha tela de dónde cortar. Y si un día están limpiando, como yo, y no quieren escuchar cumbias, pueden poner los casos de la mano peluda y también es algo muy mexicano. Entonces, Claro, claro. sí. Ojalá que nuestros escuchas nos digan si son fans de la mano peluda, cuáles son sus casos favoritos, si ya sabían de estos casos. ¿Y qué pensaron del maldito Josué embustero desgraciado? Ojalá que te den de comer o de Josué. tomar un vaso de moronga satánica Satánica. podrida. Uno nuevo para nuestro recetario macabro, la moronga satánica. La moronga satánica. Y bueno, como ven, este es un episodio un poco más largo de lo que acostumbramos. También había que regresar con un tema increíble para ustedes después de tanta espera y espero que aprecien lo que nuestra reina del terror hace por ustedes y todo el contenido que consume, a veces muy bueno, a veces de dudosa calidad, para su canal, para este podcast, etcétera, ¿no? Ramón, ve extra normal conmigo. Ay, Dios. Extra normal es algo que sí me ha superado las veces que lo hemos visto, la verdad. Pero Está bien, siempre me da entiendo. risa decir extra normal. Este, pero bueno, entonces ahora vamos a avanzar a la nueva sección permanente de nuestro programa, ¡Yay! que antes de eso, si fueron Patreons o si son Patreons de Mariana, saben que esto ya venía porque hubo un episodio de Me Asustas Pod y Murmullos Malignos junto en diciembre y avisamos que nuestra nueva sección es Mex Mex Files. Files. Entonces, como lo escucharon, todas las semanas vamos a estar hablando ahora de un críptido o algún caso raro mexicano. Y pues justamente como ahora Mariana habló de la mano peluda, a mí me toca introducir el nuevo Mexfile. Y ahora, Mariana, ¿tú sabías que hay un pez que llega a medir 11 metros? Este es un pez real. Ok. Es prácticamente plano. Ok. Y es un augurio de terremotos. No, no sabía. Ok, el pez sable Hmm, o pez remo ok. es un pez que está normalmente a profundidades muy bajas, que se llega a usar en la cocina japonesa. De hecho, es relativamente popular una versión de este pez en Japón. Y en Japón es donde este pez tiene esta aura de que es un presagio de terremotos o tsunamis, ¿no? Porque va a estar un pez como de tan bajas profundidades y que aparezca en tus playas, ¿no? Entonces, cuando aparece este pez en las playas de Japón, se piensa que es un augurio para terremotos. Y Wow, lo busqué porque en Google y estoy como impactada con cómo se ve. sí, es un pez rarísimo, es un pez Oh, rarísimo. qué miedo. Les vamos a dejar una imagen, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque porque en junio de este año encontraron o capturaron un pez sable de 6 metros Mm, en las playas de Cozumel. ok. Se divulgó mucho porque es algo que normalmente no pasa. Se recordó que es una especie de mal augurio. ¿Y qué pasó? Sino que un terremoto azotó México y los países cercanos el martes siguiente. Un terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, que además tuvo alerta de tsunami en esos países. Wow. El terremoto tuvo 147 réplicas. Este pez se le llama el mensajero del palacio del dios del mar, Uh, ¿no? Entonces tiene hasta ahí un rollo como medio de
Neptuno, estos dioses que son bastante poderosos y que cuando hay avistamientos suyos, pues no siempre es bueno para nosotros. Se piensa que sí hay una razón científica de por qué hay esta especie de correlación entre este pez y esta clase de eventos. Ajá. Y es que hay teorías científicas de que los movimientos migratorios en el mar pueden ser alertas sobre movimientos telúricos. Oh. Y entonces cuando encuentras peces de aguas profundas que viven cerca del mar, es posible que pase. Ahora, justo cuando el 12 de junio se divulgó que apareció el pez, el diario El Sol de México dijo, se aproxima un tsunami o un terremoto, y 11 días más tarde llega la afirmación de que había alerta de tsunami en México, Guatemala, Honduras, El Salvador y Ecuador. Wow, sí, por lo que veo como que el sismo no fue en México, pero la alerta de tsunami es lo que es impresionante, ¿no? Ajá, sí, o sea, aparece en Cozumel un pez que alerta a tsunamis y poquito después hay un tsunami, no un pez que normalmente no encuentras. Wow. Está horrible, Sí, de además, verdad, pues, no puedo dejar de ver las fotos. sí, no, es que este pescado es rarísimo. Imagínense una pala, pero como de un barco vikingo o griego, así como de verdad, así que una persona la agarra con las dos manos y con eso están avanzando. O sea, casi eso, pero en una especie de pez y sí, o sea, la descripción pez pala o pez sable queda perfecto porque sí parecen como como de color metálico y parecen como esta cosa que es como una anguila todavía más intensa, ¿no? Entonces, es fascinante, pero me pareció muy bonito Mexfile para empezar. En parte porque no pasó más, afortunadamente, pero porque, oye, o sea, la verdad está allá afuera. Claro. Y quién sabe, ¿no? O sea, no sabemos si hay una razón detrás de todas estas apariciones y otras cosas raras, ¿no? No todos los Mexfiles son la niña perro, algunos Mexfiles tienen más evidencias, pero sí me parece una correlación fascinante. Sí, a mí también. Y me hace pensar en cuando hubo ese tsunami ¿qué fue? ¿En Indonesia? Que te Ajá. acuerdas que empezaron a salir a la luz unas especies marinas que no se sabía que existían. Entonces sí, para mí tiene sentido, como tú dices, todo esto de que pues cuando va a haber como un movimiento raro en el océano, hayan estos animales que no suelen aparecer con tanta frecuencia. Entonces, sí, qué Sí, cosa, qué cosa. sí. Pero bueno, entonces quédense a nuestros próximos episodios, que habrá muchos más Mexfiles. Probablemente los otros Mexfiles van a estar un poco más raros o van a ser criaturas más extrañas. Y bueno, quédense con nosotros. Recuerden que nos pueden escribir sus historias a measustaspod@gmail.com o a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @measustaspod en todas las redes sociales tradicionales, Facebook, Instagram. Nos encuentran también en YouTube. Encuentran a Mariana como Marianesu en todas las redes. Me encuentran a mí como ram-fa. Recuerden que está el Patreon de Mariana, patreon.com/vikingalectora, en donde van a recibir antes este podcast, además de una cantidad brutal de contenido. Ustedes no saben cuánto contenido llega a ver en ese Patreon. Y unos chats de Telegram muy divertidos. Unos chats de Telegram muy divertidos. Recuerden que dos de los niveles de Mariana son clubes de lectura. Y también hay otro nivel en donde se pueden suscribir a los dos clubes de lectura si quieren intensiar un poco más, como Mariana O y yo. solo a los videos también. Estamos aprendiendo un buen. Al momento de esta grabación estamos leyendo Déjame entrar. Y entrevista con el vampiro de Anne Rice. Antes de eso ya leímos a Frankenstein, ya leímos Hell House, ya leímos muchos libros increíbles. Y si ustedes entran, pueden ver cuáles son los libros que van a estar en siguientes meses para que se agreguen un recordatorio y se unan cuando ustedes quieran. Y después de todo ese comercial, muchas gracias por estar aquí. Vamos a tener mucho más contenido con ustedes. Los queremos mucho. Muchas gracias por seguir su con paciencia. nosotros. Y
este va a ser un gran año. Sí, bienvenidos de regreso, asustados. ¡Yay! Nos vemos. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y Twitter como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with P. Encuentra los créditos a la música e información adicional en la descripción de este podcast.